Hace unos días explicamos por qué Brasil tiene una liga tan poderosa, pero me faltó explicarte cómo es el sistema de competición en el fútbol brasileño, pues muchos tienen dudas de por qué se juegan tantos torneos dentro de un mismo país, por lo cual hoy te voy a enseñar qué formato tiene el Brasileirão y los distintos campeonatos que se juegan en el país de la samba. Para comenzar hay que entender que en Brasil se juegan partidos desde la tercera semana de enero hasta la primera semana de diciembre. Esto se debe al agitado calendario que tienen, el cual comienza con los campeonatos estaduales, que como su nombre lo dice, son los torneos que se juegan en los diferentes estados que tiene el país. Para ponerte en contexto, Brasil tiene 26 estados y el Distrito Federal de Brasilia, donde se encuentra la capital. Esto equivale a un total de 27 campeonatos distintos, cada uno de ellos con sus diferentes virtudes y pecados. Estos torneos suelen comenzar entre el 17 a 25 de enero y terminan en la primera semana de abril. Entre los torneos más populares y competitivos están el Torneo Gaucho, que lo juegan Grêmio e Inter, en el Campeonato Mineiro, que lo juegan equipos como Atlético Mineiro, América, Cruzeiro y demás, el Campeonato Carioca, que lo juegan por ejemplo Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, o el Campeonato Paulista, que tiene equipos como Santos, Palmeiras, Sao Paulo, Corinthians, todos campeones de la Copa Libertadores, y también lo juega Bragantino, que ha sido subcampeón de la Copa Sudamericana, y bueno, así va variando. Otro de los campeonatos que también es considerado competitivo es el de Paraná, donde juegan equipos como el Coritiba y el Atlético Paranaense. Además, cada torneo es totalmente distinto. Cada uno cuenta con diferentes formatos, diferente calidad de equipos y hasta diferentes divisiones. Por ejemplo, el Campeonato Paulista se suele jugar con 16 equipos en 4 grupos de 4 cada uno, básicamente como si fuera una Copa América en la actualidad, solamente que la diferencia es que tú te enfrentas a partido único a todos los rivales que no son de tu grupo. Un ejemplo, Palmeiras la temporada pasada estuvo en el grupo D y se enfrentó a los 4 del grupo A, a los 4 del grupo B y a los 4 del grupo C. Sí, una locura. En total juegas 12 partidos en la primera etapa y una vez culminada esta, los 2 mejores equipos de cada grupo por puntos juegan los cuartos de final, así hasta llegar a la final, que se juega ida y vuelta, por lo cual para salir campeón se juega un total de 16 partidos. Además, el ganador no solo recibe un gran monto económico, sino que también clasifica a la Copa de Brasil, un torneo del cual hablaremos más adelante. Pero eso no es todo, pues acá no solo se compite por ganar la liga estadual, sino también por no descender, ya que los 2 peores equipos del certamen pasan a jugar la segunda división del Campeonato Paulista. Los 6 equipos que no descienden y tampoco juegan cuarto de final del campeonato juegan otro mini torneo que se llama la Copa Independencia, en donde el ganador clasifica a la Copa de Brasil. El caso del Campeonato Carioca, por ejemplo, es más sencillo. Juegan 12 equipos en partidos de ida y el que más puntos suma es el campeón del Taca Guanabara, de la primera etapa, porque ahí no acaba. Ese campeón, junto a los 3 mejores ubicados en la tabla, juegan semifinales para determinar ahora sí al campeón supremo, digamos. Los ganadores de cada semi pasan a una final para definir al ganador. Básicamente lo mismo que hacen en Colombia o México de hacer una liguilla, donde podría salir campeón el cuarto mejor ubicado de la tabla. Y ahí no acaba, pues del quinto al octavo puesto juegan la Copa Río con el mismo formato, semifinales y de vuelta, y si ganas te vas para la final. Del noveno al onceavo puesto no pasa nada, pero el último desciende a la segunda división de Río de Janeiro. Me olvidaba mencionar que esta Copa Río también te da un cupo a la Copa de Brasil. El Campeonato Mineiro es muy similar, 12 equipos, un torneo principal y un torneo de segundones, solo que aquí tienen 2 descensos en lugar de 1. El de Paraná juega una fase final con los 8 mejores y descienden 2, es decir, juegan cuartos y así, ¿se entiende? Mientras que el Gaucho es igualito que el Campeonato Mineiro, solo que este no tiene torneo de perdedores, solo semis, final y ya. Pero bueno, no puedo pasarme todo el día hablando de los torneos regionales, pero por el momento creo que se entendió y que ya aprendiste algo nuevo sobre el fútbol de Brasil. Y no sé, seguro te preguntarás por qué cada estado juega un torneo distinto. Pues esto realmente viene de época bastante pero que bastante antigua. Viene básicamente de los años 1900, pues para ponerte en contexto es
simple. Brasil cuenta con 8.51 millones de kilómetros cuadrados, lo cual, aunque no lo creas, es casi del mismo tamaño que toda Europa, lo que hace que sea casi imposible jugar un campeonato nacional debido a las largas distancias que se iban a hacer. Ahora, eso ya cambió en la actualidad, pero antes, con menos presupuestos y con menos comodidades para viajar, era imposible. Y por ello, para determinar un campeón nacional, los ganadores de cada estadual participaban en una zona final en donde, bueno, se separaba efectivamente por zonas, sur, norte, este, oeste, donde salían nuevos ganadores hasta finalmente sacar un campeón del país. Pero bueno, era complicado, como te digo, por el tema de los viajes, el tema económico, las distancias, y por eso solamente eran torneos estaduales y ahí se formaban las grandes rivalidades. Muchos campeonatos tienen más de 100 años de existencia y eran y creo que todavía son bastante apreciados en el fútbol de Brasil. Ahora que ya sabes cómo se juegan los estaduales, estaría bueno repasar cómo se juega la Copa de Brasil, un torneo que inicia en el mes de febrero y termina en septiembre. Otra vez, te pongo en contexto. El torneo comienza en febrero con los equipos que se clasificaron un año antes y se juega la primera fase en donde se eliminan los equipos más débiles. En la segunda fase pasa lo mismo hasta llegar al mes de abril, en donde en teoría recién comienza lo mejor de la competición, ya que en la tercera fase juegan los 20 mejores equipos clasificados de las primeras fases previas y los 12 mejor puntuados por ranking brasileño, que suelen ser los 10 primeros del Brasileirão anterior con 2 equipos de buena puntuación. Eso sí, hay equipos grandes como Botafogo y Gremio que jugaron la primera fase del torneo del 2023. A ver, ¿cómo funciona este torneo? Seguramente te preguntarás, te lo voy a explicar. Clasifican un total de 92 equipos. Ojo, 92 equipos, métete eso a la cabeza, 92 equipos es un mundo. Estos 92 equipos se dividen en que los 80, quizás no tan buenos por así decirlo, van a meterse a la fase 1. Estos 80 terminan eliminándose en partido único, haciendo que quede la mitad, 40 para la fase 2. Y cuando acaba la fase 2 se van hasta la fase 3, donde ya solamente quedan 20 equipos. En esta fase 3 se suman los 12 mejores equipos, que pueden ser los mejores puntuados del Brasileirão, los campeones de los estaduales más fuertes y así, básicamente. Ahora tenemos a 32 clubes jugando partidos de ida y vuelta, que va a ser como unos 16avos de final, bajando a los octavos, cuartos, semis y hasta tener un campeón. Creo que está bastante fácil de entender, ¿verdad? Pero bueno, justamente la tercera fase de la Copa de Brasil se juega una semana antes de que comience el Brasileirão. Y entre ese intercepto, básicamente a la mitad o a mediados de abril, suele comenzar este torneo que, en resumidas palabras, es la Liga Brasileña. Así como hay Liga Peruana, como hay Liga Argentina, como hay Liga Colombiana, se juega la Liga Brasileña, la cual es súper sencilla. Conformada por 20 equipos que juegan esta primera división, juegan partidos de ida y vuelta en donde sale campeón el equipo que más puntos sumó al final de la temporada. Algo muy simple y muy similar a lo de la Liga Española o la Premier League. Solo que a diferencia de estas dos, no descienden 3 equipos sino 4. Es decir, el 20% de los clubes que jugó esa temporada, la siguiente la va a jugar en la B. Se juegan 38 partidos, se dan 3 puntos por partido ganado y 1 por empatado. Creo que está más claro que el agua. Este torneo, por cierto, se suele jugar desde mediados de abril hasta comienzos de diciembre, aunque podría variar. Para finalizar, hay que darnos cuenta que una vez que comienza el Brasileirão, los partidos de este certamen se juegan los fines de semana, dejando un calendario muy apretado. Además, a partir de octubre la temporada sí se vuelve más corrida, ya que por lo general aquí ya acabó la Copa de Brasil, ya está solamente las semis de la Libertadores o de Sudamericana, por lo cual no hay tantos equipos brasileños, al menos que estén jugando todos, pero igual ya juegan menos partidos. Y aquí sí empieza a jugarse más partidos en el Brasileirão entre semana, lo cual en el resto del año se suele dejar solamente para sábado y domingo. Jugando ahora sí ya hasta 2 veces por semana en Liga Brasileña. Espero que se haya entendido bastante bien. Ahora sí que me entendiste cómo funciona el fútbol de Brasil y que te lo expliqué, te invito a que me regales un like, que dejes tu comentario, que compartas el video y que me cuentes un poco más sobre ti. Feliz Navidad a todos. Por cierto, el campeón de la Copa Libertadores, que fue Fluminense, jugó 76 partidos en el año, para que sepas cuántos partidos se juega en el fútbol de Brasil. Pero ahora sí, nos vemos, hasta la próxima. ¡Chao!